Gloria al Señor. La ceguera espiritual y el Cristo. Mateo 15, versículo 10 al 14. Meditamos en esta hora sobre esta cita y cuando tenga ya lista la lectura, me dice amén para que leamos juntos la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, amados? ¿O todavía anda buscando ya por Génesis a Mateo? Había nacido ahí, hermano. Mateo 15, 10 al 14 dice la palabra del Señor. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Oremos para pedir la ministración del Espíritu Santo en este tiempo, para su bendita palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Damos toda honra y gloria a tu nombre por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande e inmerecida de parte de nosotros, Señor. Gracias por querer salvarnos, por revelarnos a tu amado Hijo, Señor, quien dio su vida en rescate por nosotros, quien pagó nuestras culpas, llevó nuestros pecados y padeció, Señor, nuestro castigo en sí mismo. Señor, bendito seas. Por eso es que estamos agradecidos contigo. Por eso es que, Señor, nos gozamos en ti y en tu salvación. Mientras meditamos, Señor, en tu palabra, bendito Espíritu Santo, por favor, ministranos de principio a fin. Revélanos en todo momento a Jesús como el Cristo y abre nuestro entendimiento, por favor, para darnos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. En acción de gracias lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, hermanos. Santo. Yo para que no me durmiera les dije, pero bien. Hermanos, el Señor está instruyendo a sus discípulos y mostrándoles, revelándoles cómo, hermanos, todo aquel que no cree en Él, todo aquel que rechaza la fe de su nombre, está en una condición, como el Señor lo llama aquí, de ceguera. Están ciegos. Amén, amado. Y esto, hermanos, sigue siendo así. Todo aquel que no ha puesto su fe en la persona del Cristo tiene una condición de ceguera espiritual. No puede ver al Cristo. Amén, amado. Por eso es que ese canto que dice: abre mis ojos, oh Cristo, ¿verdad? Yo quiero verte. Yo creo que esa debería ser la oración de aquellos que no están en la fe del Evangelio. Y también debería ser nuestra oración por ellos. Amén, hermano. Que el Señor abra sus ojos. Amén, hermano. Que el Señor les haga ver la luz del Evangelio, de la gloria del Cristo. Ahora, esta ceguera nosotros sabemos, de acuerdo a la Escritura, a la revelación del Espíritu Santo, como dice segunda de Corintios 4:4, que Satanás, el Dios de este siglo, ¿verdad?, ha cegado y cegó el entendimiento de los incrédulos, precisamente para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo. Y ahí es donde nosotros debemos
darnos cuenta que tenemos un privilegio precioso y único. Amén. Que podamos ver al Cristo, que el Padre nos haya querido revelar a su Hijo. Esa fue la expresión del apóstol Pablo cuando dijo, pero cuando agradó a Dios, allá en la carta a los hermanos de Galacia, en Gálatas capítulo 1, creo que es el versículo 15, léalo conmigo por favor. Esto es para que no se me duerma, oye, porque ya veo que algunos están llamándome. Venga hermano, venga. Pero no voy a ir. Ahí se queda usted y yo me quedo aquí. Gálatas. Pero si fuera otra cosa que estuvieran haciendo, no se duerme. Si fuera una película, seguro que no se duerme. Hasta hablando estaría y no dejaría ir a los demás. Amén. Mire la expresión del apóstol Pablo respecto a ese mire hermano, a ese momento en el que él fue alcanzado por la revelación del Cristo. Y él lo reconoce. Yo creo que usted y yo haremos bien y hacemos bien en reconocer y en sentirnos privilegiados, hermanos, indiscutiblemente. Dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, mire, reconocer, hermanos, que la fe del Evangelio y la revelación del Cristo viene de Dios. Eso es algo que nos hará tener, como decimos nosotros la expresión, los pies en la tierra. No me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Hermano, demos gracias a Dios en cada momento, estemos agradecidos en todo tiempo de que Dios haya querido revelar a su Hijo a nosotros. ¿Qué dice él? Cuando agradó a Dios, dice el versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Ahora él hace un paréntesis, dice, cuando agradó a Dios, que me escogió desde el vientre de mi madre. Y yo diría, no desde el vientre de su madre, lo escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Solo que aquí hace una expresión así muy emotiva, ¿verdad? Y creo que es el enfoque de que él hace, ¿verdad? Haciendo una referencia desde el momento de la concepción Dios lo había escogido. Sin embargo, nuestro conocimiento delante de Dios, hermanos, el que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermano. ¿Qué dice? Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, dice el versículo 16. Amén. Para que yo le predicase a los gentiles. Entonces, pero lo que debemos entender entonces es que la revelación del Evangelio, la revelación de la fe en el Hijo de Dios viene del Padre. Que usted y yo hayamos creído y estemos creyendo que Jesús es el Cristo, que la fe del Hijo de Dios, como el Cristo eterno, como el ungido eterno de Dios, esté en nosotros, hermano, ha venido de Dios. Nosotros estábamos, como dice el Señor Jesús, ciegos. En algunas dinámicas de grupo en las empresas se hace aquello de taparse los ojos, ¿verdad? Las personas y dejarse guiar por alguien, ¿verdad? Pero no con otro con los ojos tapados, ¿verdad? Sino con uno que mire. Entonces, pero si usted no ha participado en una dinámica de esas, pruebe un día en su casa, póngase un pañuelo y tápese bien los ojos y trate de caminar. Hola, hermano. Trate de moverse ahí por los lugares que usted ya conoce, ¿verdad? Y de repente, creyendo que está en la cocina, va a ir a parar al baño.
Pero hermanos, pensemos en esto. Una persona ciega realmente tiene una desventaja en relación con el que ve muy grande. Amén. Y entonces por eso es que el Señor hace esta analogía, y es una parábola que dice, que está dando el Señor aquí en Mateo 15. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, y estos ciegos a los que se está refiriendo el Señor son precisamente los que se suponía que eran los iluminados, los que se suponía que tenían el entendimiento de la palabra de Dios y que eran gente muy versada en la Escritura, los escribas y los fariseos. Amén, hermano. ¿O no? En el versículo 1 del capítulo 15, quiero que lo vea ahí para que tengamos el contexto. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, es decir, estas personas vinieron al Señor y lo cuestionaron. Recuerde en el estudio anterior, ¿verdad? O en la meditación anterior, que estos estaban tan aferrados a su doctrina, estaban tan aferrados a su visión religiosa, a su religiosidad, a la letra de la Escritura, más que a la esencia del mensaje, que cuestionan a los discípulos porque ellos estaban comiendo sin haberse lavado las manos. ¿Se acuerda de esto? Para los que están despiertos, quizás, ¿verdad? Y los juzgan, mire, a los discípulos del Señor, no sobre la base de lo que la Escritura dice. Amén. Porque, óigame, el Señor nos exhortaba en aquel momento a tener cuidado de lo que no es la doctrina del Cristo, de lo que no es la enseñanza de Dios. Porque muchas personas en este tiempo, millones de personas, están siguiendo doctrinas de hombres. Están obedeciendo enseñanzas humanas. Se están sometiendo y se están reduciendo, por así decirlo, se están coartando, se están inhibiendo de cosas que Dios no prohíbe. Se están sometiendo a rigores religiosos que Dios no ha establecido. El Señor nunca dijo, vaya, póngase una piedra en la espalda, ¿verdad? Y caminen arrodillados de aquí hasta no sé dónde. El Señor nunca dijo, latíguense porque así van a purgar sus pecados. Sin embargo, muchas personas lo hacen y piensan que están agradando a Dios. Es lo triste. Y estos religiosos estaban en esa condición y le dicen, Señor, tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos. Cuando nosotros perdemos de vista la enseñanza de la palabra de Dios y nos enfocamos o nos fijamos más en lo que los hombres enseñan, hermano, estamos en camino a la muerte. Las personas que no reparan que lo que están haciendo y lo que están siguiendo son enseñanzas de hombre, no se han dado cuenta que el camino que llevan es camino de muerte, que no están haciendo la voluntad de Dios, que están dejando guiarse por ciegos y que espiritualmente están en una condición de ceguera. ¿Está conmigo, hermano? En una condición de ceguera, porque caminan sin saber a dónde van. Caminan sin un rumbo.
caminan en oscuridad y seguían a donde el otro ciego los va guiando. Por aquí es, dice, véngase por aquí, ¿verdad? No importa si tropieza, pero este es el camino, ¿verdad? Y probablemente no había necesidad de pegarse el gran tropezón o de irse en el hoyo si tuvieran la visión correcta. No necesitarían que nadie los guíe. Mire esto, hermano. El que no tiene la revelación del Evangelio, el que no le ha sido revelada la fe de Jesús como el Cristo, mis amados, dice el Señor, está ciego. Amén, está ciego. Pero el problema es que mientras siga oyendo y dejándose guiar por otro ciego, jamás va a ver. Mientras no entienda que a lo que tiene que atender es a la palabra de Dios para poder ser iluminado y que sus ojos sean abiertos, hermano, van a seguir ciegos y van a morir ciegos seguramente. Porque la sentencia que da el Señor aquí, en el versículo 14, dice, déjenlos. Óigame, hermano, pero ¿por qué déjenlos, dice el Señor? Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, mire qué tremendo esto, hermano. Cuando la persona se endurece en su propio juicio, cuando las personas se endurecen en sus propios argumentos y razonamientos, hermano, pueden caer en un punto en el que son desahuciados, por así decirlo. Son abandonados para seguir en su ceguera y para no salir de ella, hermano. Porque mire, las personas religiosas son como los fanáticos de un deporte, de los deportes. Mire, hay gente tan fanática de equipos y de jugadores. A quien no le vaya a hablar mal usted de un visco de eso. Y ya se pelean y se ponen enojados y hasta enemigos se hacen. Y hay muchas personas de esas que hasta se han agredido, se han balaceado y otros hasta muertos han terminado. ¿Verdad? Porque el religioso es como el fanático, por eso les dicen fanáticos a los fanáticos religiosos, ¿verdad? Es como el fanático de un equipo. Porque están tan ciegos con ese equipo, ¿verdad? O con esa persona de un equipo, ¿verdad? Que pierden la perspectiva. Amén. Y yo no digo que no tengamos preferencias, digamos, futbolísticas, ¿verdad? En este caso, en Estados Unidos están los basquetbolistas, ¿verdad? En Inglaterra están los otro tipo de deportes que son, allá en Europa, que son muy seguidos, ¿no? O que tienen muchos seguidores, pues. Pero el punto es, hermano, que la persona que se cierra en ese pensamiento no ve para otro lado. ¿Se entiende eso, hermano? Su jugador favorito es el mejor del mundo, que tenga las patas más pandas, los ojos más torcidos, ¿verdad? Y las orejas de gato. Pero ese es su ídolo y no ve otro más bonito. Y es el mejor del mundo y el que mejora. Y no hay otro como él. Amén, amén. Aunque probablemente haya otro que sea mejor que él. Pero para la persona eso es y no lo ve. Y no, usted no lo saca de ahí. Entonces, así es, hermano, el que se aferra o el que se deja guiar por la religiosidad.
por las enseñanzas de los hombres. No es lo que las personas dicen, no es lo que los hombres enseñan, es lo que la palabra de Dios instruye. Y en eso sí deberíamos ser radicales, usted y yo. Amén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si no está en la palabra de Dios, no es de Dios. No lo dijo Dios, no lo enseña Dios, no lo exige Dios, no lo condena Dios. ¿Entiende? ¿Se entiende eso, hermano? Ahora, estas personas estaban cuestionando con base, como les digo, en su fe religiosa, en su tradición. Aquí, hermanos, en este tiempo, religiosamente, las personas se aferran a tradiciones. La tradición de la iglesia, dicen. ¿Tradición de cuál iglesia? La iglesia del Cristo no es una institución. La verdadera iglesia del Cristo son todos los redimidos y todos los creyentes en la persona del Hijo de Dios y en el Evangelio de Dios. Amén. Que hemos puesto nuestra confianza plena en la persona y obra del Cristo para nuestra redención y nuestra comunión con Dios. Eso somos la iglesia. La tradición de la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Qué tradición? ¿Qué costumbres están siguiendo estas personas? Ahora, por eso es que el Señor les dice y les cita lo que está escrito en Isaías 29:13. Les dice el Señor: hipócritas, impíos, versículo 7. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de Dios. En vano me honran. La gente cree que está agradando a Dios, que está honrando a Dios, y dice el Señor: a mí no me están honrando. Cuando usted o cuando la persona obedecen a lo que dicen los hombres, están honrando al hombre. Pero a Dios no, ni agradando a Dios mucho menos. Están haciendo las cosas para agradar a los hombres. Y el apóstol Pablo dijo: si yo agradara a los hombres, hiciera lo que hago para agradar a los hombres, ya no sería siervo del Señor. Amén, hermano. ¿Se entiende esto? Ahora, por eso es que el Señor en el versículo 10 les dice, llama a la multitud, llama la atención de la multitud hacia Él y les dice, mire, llamando así, es decir, pidiendo la atención de la gente, Él dijo: óigame, vaya, todos, por favor, pongan atención. ¿Está conmigo, hermano? Dios está hablando en este tiempo y está amonestando a las personas que oyen, como dijo el Señor Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y dice: vaya, todo el mundo, óigame y entiendan. Oír y entender, dice el versículo 10. Oigan y entiendan, porque si ustedes disponen su oído para recibir la palabra de Dios, van a entenderla. Pero la palabra de Dios. Pero si ustedes cierran su oído al mensaje de Dios, al mensaje del Evangelio, a la fe verdadera del Evangelio, no van a entender. Su entendimiento va a seguir entenebrecido. Van a seguir ciegos. Recuerdan al apóstol Pablo, que en aquel momento era Saulo de Tarso, era el hombre más prominente en ese tiempo entre los judíos, era un hombre respetado, era una persona muy entregada a su práctica religiosa, era fariseo. Saulo de Tarso, así era conocido, tenía un estatus, un reconocimiento social, religiosamente hablando también, y él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios.
persiguiendo a unos herejes, decía él, ¿verdad? A unos vagos por ahí que andan hablando de un tal Jesús que es el Cristo. ¿Qué es eso? Esa gente que echa la presa. Hay que callarla. ¿Qué le parece? El hombre que después de que Dios le revela al Cristo, le revela a Jesús como el Cristo, que usted sabe la manera en que se lo reveló, y que recién leímos cuando él dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Este hombre dice que quedó ciego, porque en el camino a Damasco, pasando por el desierto, siendo la hora del mediodía, dice que le rodeó una gran luz y cayó al suelo. Algunos suponen que iba en caballo, pero si fue de camello fue más grande la caída. En todo caso, cayó, fue derribado por el Señor. Mire qué terrible, ¿verdad? Este hombre con un prontuario religioso respetable, admirable, ¿sí? Envidiable, si usted quiere, por muchos, tirado en el suelo, ciego. Y ahí dice, ¿quién eres, Señor? Óigame, ¿por qué Dios? ¿Por qué el Señor lo ciega? Lo ciega para que se dé cuenta de su verdadera condición espiritual. Lo ciega para ponerlo en una realidad en la que reconozca de mejor manera el error en el que ha estado. Que tenga tiempo de meditar en su error y de corregir ese error. Quedó 3 días sin ver, hermano. De repente pudiera ser que nos sirviera a nosotros, ¿verdad? Hacer un ejercicio de eso, de taparnos los ojos y no ver durante 3 días. Porque, hermanos, eso significa que si nosotros reconocemos nuestra condición, hermano, si nosotros somos puestos por el Señor en una condición en la que realmente nos demos cuenta de cómo estamos delante de Él, creo que habría un gran avance en nuestra vida espiritual y en nuestra comunión con el Señor. Amén. Y por eso pasó el apóstol Pablo. Y entonces, al tercer día, Dios manda a un siervo suyo, a Ananías, y dice que le impone las manos, recibe el Espíritu y empieza a hablar en lenguas. No, fíjese. Dice que únicamente le cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Óyame, y ese hombre, no por las escamas que le cayeron, sino por el proceso de esos 3 días y por el encuentro con el Señor Jesús, porque cuando en su ceguera, entendiendo que eso era algo sobrenatural, pregunta, o sea, él siente esa presencia y pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Porque sé que eres Dios, pero no sé quién eres. Óigame, las personas necesitan ese encuentro con el Señor Jesús. Y ese encuentro solo se produce, hermanos, con la predicación y el testimonio del Evangelio de Dios. Como mencionaba Kevin anteriormente, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído?
¿Cómo pueden las personas creer en Jesús como el Cristo si no han oído, si no reciben ese testimonio? Si nadie les demuestra por las Escrituras que Jesús es verdadero Señor y Cristo. Y entonces, ese encuentro con el Señor Jesús, cuando Él le dice, yo soy Jesús. Qué terrible, hermano. Qué choque más radical. Es como darse contra un muro de piedra, hermano. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, ese que vos decís que no es el Cristo. Óigame, hermano, por favor. Ese que vos perseguís a los que creen en mí, porque crees que yo no soy el Cristo. Ese soy yo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y qué tremendo, ¿verdad? Este hombre, entendiendo el gran error en el que había estado, no le dice otra cosa más. ¿Qué quieres que haga? Es que no tuvo que preguntar más, hermano. Él, como todo buen judío, estaba en la expectativa y en la espera del Mesías, del Cristo. Él pensaba que había de venir, como siguen creyendo la mayoría de los judíos religiosos de ese tiempo. Ellos siguen esperando su Mesías. Saulo de Tarso estaba esperando a ese Mesías y estaba persiguiendo a los creyentes en ese tal Jesús que ellos decían que era el Cristo, porque él sabía, de acuerdo a su leal saber y entender de la palabra de Dios, del Tanaj y de la Torah, de que ese no era el Cristo. Pero se le aparece, lo bota, lo tira al piso, lo deja ciego. Y no tiene otra alternativa más. Cuando oye esa voz que solo proviene de Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Óigame, a muchas personas en este tiempo, mediante la predicación del Evangelio, llegan a ser confrontados de esa manera. ¿Por qué te has opuesto a la fe en mi nombre por tanto tiempo? ¿Por qué le has creído más a los hombres que a mi palabra? Te voy a decir una cosa, le dijo el Señor. Es dura cosa que tú pegues patadas de bestia contra la puya, contra el aguijón. Ahora, por eso es que cuando el Señor hace este llamado a las personas, esta era la multitud, estos no eran los discípulos, hermano. ¿Están conmigo, hermano? Regreso al momento en el que el Señor confronta a la multitud y le dice: ¡hey! Mírenme, óiganme y atiendan. Por favor, hermano, el Señor quiere llamar la atención de las personas. Y usted y yo tenemos la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón, ¿verdad? Para dar el testimonio y para llamar la atención de ellos y explicarles y testificarles lo que necesitan oír. Oigan y entiendan, dice el Señor. Lo que ustedes están creyendo, lo que ustedes han vivido toda su vida religiosamente creyendo, no es la verdad de Dios. Estos mentirosos le han dicho que tienen que hacer un montón, seguir un montón de liturgia, seguir un montón de normas y de mandamientos de hombres. Pero yo les aclaro que les están mintiendo. Yo les aclaro que no es como les han dicho, dice el Señor.
Y les dice, miren, esto les están diciendo que comer con las manos sucias contamina. No es eso lo que contamina al hombre. No es lo que comen las personas lo que los contamina. No se trata de no comer carne de cerdo, por ejemplo. No se trata de no tomar café. No se trata de no trabajar el sábado, por ejemplo. ¿Sí? Dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y entonces ahí, hermano, nos damos cuenta de esa condición espiritual que es una constante, que es un común denominador en todo ser humano. Su condición de mal y de pecado. Porque cuando el Señor dice esto, después les aclara a sus discípulos. Porque le dicen en el versículo 15, Señor, no entendimos esa parábola. Eso que dijiste de que ¿cómo está eso de que lo que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca? Estamos ahorita bloqueados, le dicen al Señor. ¿Qué les dice el versículo 16? El Señor Jesús dice, entonces les dijo, ¿también ustedes no tienen entendimiento? Hermanos, está conmigo. Mire, si nosotros somos discípulos del Cristo, dice la Escritura que tenemos la mente del Cristo. Y que además tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos revela, amén, que nos da el discernimiento para entender la palabra del Señor. Y ahora claro que lo entendemos, amén. Pero, óigame, aquí les aclara, y es importante, lo aclara en aquel momento a esos discípulos para que usted y yo también tengamos claro de qué se trata el Evangelio. Amén. Y el mensaje del Evangelio es una realidad espiritual sencilla. El hombre está muerto delante de Dios a causa de su condición de mal y de pecado. Ahora, hermano, ese mal y ese pecado está dentro y está en su carne. Mire lo que decía el apóstol Pablo en Romanos, o lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:21. Se lo voy a leer rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Romanos 7:21. Si alguien lo tiene, que me lo lea rápido, por favor. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Así dice el apóstol Pablo, que yo queriendo hacer las cosas bien, ¿verdad? O queriendo hacer cosas buenas, me doy cuenta de algo, dice. Me doy cuenta de una ley. ¿Está conmigo, hermano? Hay una ley en algo que es ley natural en nuestra condición pecaminosa, y es el mal está en nosotros. El mal está en mí, en mi carne. Entonces, hermano, si el mal está en nosotros, ¿cómo no sacamos el mal de la carne? El mal no es una pegatina que nos vamos a quitar. Ya me quité el mal. No, está en la carne, en los huesos, está en la sangre, está en todo el ser. Y por eso es que el Señor les aclara y les dice esto, miren. Versículo 19, porque del corazón de los hombres, ¿verdad? Y de las mujeres también, salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias y cosas semejantes, ¿verdad? ¿De dónde sale todo eso, hermano?
Esté dentro. Hermano, el pecado, el mal no está fuera de nosotros. El mal lo exteriorizamos y producimos mal porque está dentro de nosotros. Amén, hermano. El mal es visible en el mundo porque lo cometen personas. No porque el mal ande rondando. Anda rondando el mal. ¿De dónde? No, el mal lo andamos los seres humanos en el corazón. El odio, el resentimiento, la mala voluntad, las malas intenciones están aquí. Los malos pensamientos, pues ahí menciona los malos pensamientos. Yo pregunto si hay a alguien aquí que ya no le acechen y que solo pensamientos buenos estén. Nuestra naturaleza, hermanos, es mala. ¿Está conmigo, hermano? Todo ser humano tiene una naturaleza de mal. Hay un gobierno del mal. Ahora, eso tiene su origen, usted ya sabe. ¿Cuándo, verdad? A partir de la primera transgresión al pacto de la incredulidad a la palabra que ejercieron Adán y Eva cuando le creyeron a Satanás por sobre la palabra de Dios. Y eso los destituyó de la gloria de Dios. Eso los volvió malos. Eso le quitó su condición de buenos y semejantes a Dios en esa condición única y particular. Y por haber perdido esa condición de buenos a la semejanza de Dios, perdieron su comunión eterna con Él. Fueron, dice, destituidos de la gloria de Dios y fueron condenados a una eternidad sin Dios. Y eso es lo que dice Romanos 5:18. ¿Qué dice? Que por la desobediencia de uno, la incredulidad de Adán y Eva los llevó a desobedecer. ¿Sí? A pecar, habiendo desobedecido la voluntad de Dios. Amén. Apartarse de la voluntad de Dios. ¿Y qué produjo esa desobediencia? Dice, vino la condenación a todos los hombres. Hermano, todo el mundo está condenado. No es que tal vez se condene, no, está condenado. Todo ser humano que no ha sido redimido por la fe del Evangelio, que la luz del Evangelio de la gloria del Cristo no le ha alumbrado y que el Cristo no le ha sido revelado, está condenado, hermano. Y lo único que lo puede sacar de esa condenación es lo que el Señor Jesús dijo en Juan 3:18. ¿Qué dijo ahí en Juan 3:18, hermano? El que cree en mí, dijo el Señor, no es condenado. ¡Hola! El que cree en mí no es condenado. Se libra de la condenación. Solo la fe en la persona de Jesús como el Cristo libra de la condenación. Pero el que no cree, dijo el Señor, ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por no creer en la persona de Jesús como el Cristo. Pero esa fe, como dije antes, y como el Señor nos ha explicado aquí, viene de Dios. Pero esa ceguera espiritual solo puede ser quitada por la obra de Dios. No es imposible que las personas sean sacadas de las tinieblas a la luz admirable del Cristo, pero necesitan lo que el Señor dijo aquí, miren el versículo 10. Oigan, atiendan, para que puedan entender. Oír y entender. Si tan solo las personas disponen su oído a oír el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo obrará y los hará entender. Y entendiendo, los hará creer. Y creyendo, los iluminará. Y siendo iluminados, verán al Cristo. Por eso es que el Señor les dice, ciegos, guías de ciegos. Y mire, hermano, que en cuanto a esta
por eso es que hablamos de que los milagros que el Señor hizo tenían un propósito de enseñanza del Evangelio. En Juan capítulo 9, el Señor se narra aquí la sanidad de un ciego de nacimiento. Mire qué curioso esto. O qué específico, ¿verdad? El milagro. O el caso. Capítulo 9 de Juan. Se narra desde el capítulo 1 que el Señor sana a un ciego de nacimiento y dice que le pone, hace lodo con su saliva, le pone en los ojos y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé. Ciego, hermano. Pero bueno, y ese Siloé, ese estanque de Siloé, es una referencia al Cristo, porque Siloé es el mismo Shiloh que allá aparece en Génesis, que es el enviado. Amén. El Cristo es Shiloh, es el enviado. Amén. Y ese estanque de Siloé es llamado así, y era conocido como el estanque del enviado. Por eso le dice: lo envía allá. Anda allá, al estanque del enviado, donde está la fuente del agua que te va a devolver la vista. Ve y lávate. Recibe la palabra del Cristo. Cree en ella. Él estaba recibiendo la palabra. ¿Qué le decía al ciego? Que tan seguro estaba que iba a mirar, solo con ir a lavarse. Ya me echó lodo este señor, vea, me manda a lavar para que siga choco, pues. No, es que él creyó a la palabra. Ahora, usted ya sabe lo que pasó. El hombre recibe la vista y óigame, qué gozo, qué impresión, qué maravilla. Y este hombre, como ya podía entrar al templo, ya dijimos que los ciegos, los cojos y los impedidos de cualquier tipo no podían entrar al templo, estaban impedidos. Y eso es una digamos, una analogía de que nadie, ninguna persona en condición de pecado puede entrar a la presencia de Dios. Y para eso está el Cristo. Porque creyendo en Él, la persona cambia su condición. Eran sanados de una parálisis, ya estaban sanitos y tenían la pata buena, ¿verdad? Y podían entrar al templo. Si estaban encorvados, pues eran enderezados y entraban. Si no, veían, eran abiertos sus ojos y podían entrar a la presencia de Dios. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces este hombre es sanado, hermano, y como ya usted conoce la historia, solo se la voy a resumir. Cuando después de que lo echan del templo, porque le dicen, y bueno, ¿y vos cómo es que no sos el choco que estaba ahí en la entrada del templo? ¿Cómo no? Yo soy el mismo. ¿Y qué te pasó? Es que a mí un tal Jesús vino ahí me echó lodo en los ojos y me dijo que me fuera a lavar. Y cuando me lavé, aquí estoy viendo que galán. No, pero ese hombre es pecador. Yo no sé si será pecador. Que yo sepa, Dios no oye a los pecadores. Mire esto. Nos está enseñando algo importante. No, hombre, le dijeron los religiosos, los cachuchudos, los teólogos, los grandes conocedores de la palabra, que el Señor les dijo: ustedes son ciegos. Les dicen: y vos nos vas a enseñar a nosotros, andate al chorizo. En el lenguaje hebreo salvadoreño, salí de aquí. Lo echaron del templo. Y miren el versículo 38, es donde 35, quiero hacerle el resumen. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Él ya sabía. Él lo estaba esperando. Mire qué lindo es el Señor. Porque óigame, creer a la palabra nos implica y ser abiertos a nuestros ojos, que necesitamos conocer al Señor, hermano. No nos quedemos solo con que, ¡ay, qué lindo Jesús es el Cristo, el Evangelio, qué bueno! No, hermano. Necesitamos conocer al Señor. Este hombre ya veía. Este hombre sabía quién lo había sanado, pero necesitaba conocerlo.
y le dice, y hallando, le dice el versículo 35, le dijo, hallando Jesús al que había sido ciego. Mire, no le preguntó, ¿cómo te sentís? Ya viendo el hipote. No, hermano, porque al Señor lo que le interesa es la fe en Él. ¿Qué le pregunta? ¿Crees tú en el Cristo, en el Hijo de Dios? Óigame. No es solo saber, es creer. El Señor nos dice ahorita, a usted, a cada uno, y a mí, ¿crees tú en mí? ¿Crees que yo soy el Cristo? ¿Crees en mí como el Cristo? ¿Y qué le dice él en el versículo 36? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Amén. Necesitamos conocer del Cristo. Verlo a él. Y eso lo hacemos cada vez que venimos ante su palabra y la recibimos. ¿Sí? En el Espíritu. Y Jesús le dijo, mire, esto es lindísimo. Pues ya lo viste, papá, yo soy. ¿Le has visto? Le dice. Y el que habla contigo, y cuando él le declara esto, hermano, es como si le hubiesen abierto los ojos espirituales, ya no los físicos, los espirituales, para ver al Cristo. Y dice, y él dijo, creo, Señor, creo, Señor. Sí, creo en ti, como el Cristo, como el Señor, como Dios. Se tiró al piso y le adoró. Ay, hermano, esto es lo que Satanás esconde de la fe del Evangelio, a través de las religiones y de las doctrinas de hombres. Necesitamos reconocer en el Señor Jesús al eterno ungido de Dios, al Cristo eterno, a Dios Redentor y Salvador. Amén, hermano. Si la gente no cree de esa manera en Jesús, como el Señor, como Dios y como el Cristo, amén, no hay comunión con Dios. No se sale de la ceguera espiritual. Y dice el Señor aquí, mire, dijo Jesús, versículo 39, ¿lo está leyendo conmigo? Para juicio he venido a este mundo, dijo el Señor. Hola. Para juicio. Para que los que no ven, no ven, vean. Y los que ven sean cegados. Mire qué terrible. Los que no ven son los que no han conocido ni creído en la persona de Jesús y en el Evangelio de Dios. Esos que no han creído, pero disponen su oído a recibir la palabra, disponen su corazón, les es revelado el Evangelio. Son abiertos sus ojos y ven al Cristo. Usted y yo éramos ciegos y ahora vemos al Cristo. Se cumple la palabra. Los que no veíamos, ahora vemos. Pero dice los que ven, y esto se refiere a aquellas personas que creen que están en la verdad, que creen que su doctrina de hombres es correcta y que puede estar por sobre la palabra del Evangelio. ¡No! El Señor ya dijo, ¡no! Ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y mire que los religiosos bien entendieron lo que estaba hablando el Señor. Le dicen en el versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos esos hijos de los que estás hablando? Pues ustedes no son, les dijo el Señor. Ustedes no se parecen, ustedes son. Porque les dice, no, ustedes no son ciegos. Porque si de verdad fueran ciegos,
Es decir, si reconocieran su condición, ¿sí?, de que están extraviados, si reconocieran que están siendo guiados por los hombres, si reconocieran que su guía no es el Cristo, no tendrían pecado. Porque tendrían la posibilidad de que el Evangelio les alcanzara, poder creer y ser libres de su pecado. Amén. Pero como dicen, como se están haciendo los que ven, ¿verdad? Como están de machitos ahí, diciendo esta es mi religión y yo de aquí no me muevo y aquí nací y aquí no voy a morir, ahí se va a morir. Y ahí se va a condenar. Porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. No va a haber perdón de pecado para todo aquel que se aferre a su religiosidad y que rechace en esa fe religiosa la fe del Evangelio de Dios, la fe de Jesús como el Cristo. Amén, amados. Por eso es que usted y yo, a quien Dios ha querido revelar al Cristo, a su amado Hijo, al Cristo eterno, debemos agradecer. Y debemos también reconocer que estamos, como dice la palabra ahí, ¿verdad?, constreñidos por el amor del Cristo a compartir este mensaje. Amén, amado. Las personas que están ciegas y están siendo guiadas por ciegos, no les puede alcanzar la luz del Evangelio de la gloria del Cristo si no les predicamos. Allá ellos, y cuando oyen, quieren seguir cerrando sus oídos. Porque si cierran sus oídos, sus ojos no serán abiertos. Pero no quedará en nosotros, ni en usted ni en mí, que no les compartimos y que no les testificamos de la verdad eterna en la persona y obra de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Porque solo en esa fe sus ojos pueden ser abiertos y pueden ser trasladados de las tinieblas en que están a la luz admirable del Cristo. Póngase en pie conmigo, vamos a dar gracias al Señor. Buen Dios y Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Damos toda honra y gloria a tu nombre por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Por esta revelación inmerecida, Señor, que nos has dado, pero que también nos pone en la condición, Dios, de una obligación espiritual, de una necesidad de un compromiso contigo, Señor, de dar testimonio del Cristo, del eterno Evangelio de Dios y de la fe en su nombre a los que no han oído, a los que no han creído, a los que de acuerdo a tu palabra, Señor, están ciegos y solo tú les puedes devolver la vista, no para que vean otra cosa, no para que sigan viendo o para que se pierdan en el mundo, sino para que te vean a ti. Así como ahora tú has abierto nuestros ojos, Señor, para ver tu gloria y para seguir conociéndote, como tú, Señor, te sigues revelando en nuestras vidas cada día. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender esta necesidad y obligación que nos es impuesta, Señor, por esa bendición que nos has dado, de dar testimonio a los que están en tinieblas hasta este momento. Que podamos, Señor, sentir esa carga y cumplir ese mandato tuyo de dar testimonio tuyo al mundo, de que tú eres el Cristo, el único Señor, el Redentor, el Salvador,
el Señor que nos puede salvar y que nos salva y nos pone en comunión con Dios por medio de la fe en su precioso nombre. Señor, que podamos entenderlo y ser obedientes a tu llamado. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Amén y amén. Amados, un aplauso al Señor.